Buenas noches a todos y mil gracias por estar acá. Antoine dijo que iba a dar una conferencia muy larga, entonces yo no voy a estar muy extenso. Soy muy feliz, primero que haya todo este público con muchas personas conocidas, algunos que van a trabajar en el Pico Mayo, donde no se ha visto hielo, pero bien. Antoine entonces es un investigador que trabaja desde muchos años en Bolivia sobre uno de los observatorios más destacados del IRD aquí en Sudamérica, el Glacio Klim, que tiene casi 30 años, o más de 30 años de existencia, monitoreando diversos glaciares, tanto en Bolivia, que fue creo la sede, el inicio, pero también en Ecuador, y también hacen trabajos en Perú, en Argentina, y del otro lado en los glaciares de Himalaya. Entonces, bueno, sin mayor explicación le voy a dejar la palabra y le agradezco mucho porque está ahí solamente unos días para trabajar con Álvaro y Marcelo. Entonces se van a dedicar más a trabajo de campo, a ir al glaciar para revisar sus instrumentos. Entonces es muy apreciado que nos pueda dar esa charla sobre el estado de los glaciares en los Andes. Entonces pensaba que era en Bolivia, pero es en los Andes. Aprovechan y seguimos después con una discusión y como siempre un vino. Gracias, Marc, gracias a todos por atender esta conferencia. Como lo ha dicho Marc, soy Antoine Rabatel, entonces soy glaciólogo de la Universidad de Grenoble, en Francia, trabajando con el IRD aquí en Bolivia desde más de 20 años. Empecé haciendo mi tesis de doctorado aquí entre 2002 y 2005, o sea que un buen tiempo atrás, ¿no? Y como lo dijo Marc también, estoy trabajando dentro de este observatorio Glacio Klim, que significa los glaciares un observatorio del clima, y les voy a presentar un poco lo que estamos haciendo y los resultados que hemos tenido nosotros y los otros colegas a nivel global sobre el estado de los glaciares de montaña en general y en los Andes en particular, y en Bolivia también, con ejemplos para los glaciares cercanos, que sabemos cómo lo venimos y cómo también esos glaciares van a seguir cambiando en los próximos años, las próximas décadas. Esta primera fotografía fue tomada desde la cumbre del Illimani en el 2017, cuando se hizo una perforación. Las carpas del campo están ubicadas aquí, la que está iluminada es la capa que estaba utilizada para hacer esta perforación sobre toda la capa de nieve y hielo para reconstruir la evolución de los parámetros climáticos, la composición de la atmósfera en el pasado. Esos temas de paleoclimatología no los voy a tocar hoy día, pero la fotografía es tan bonita que la utilicé para la introducción de esta presentación. Entonces, habrá tres grandes partes. La primera, como no sabía qué era el público que iba a tener la conferencia, quería empezar con unas cosas un poco generales sobre cómo funciona el glaciar, qué son las mediciones que realizamos para entender su evolución a distintos pasos de tiempo. Después presentar resultados de su evolución reciente y las proyecciones a futuro de los glaciares. Una última parte sobre los impactos de esta evolución para la sociedad, para el medio ambiente en general, sobre los principales componentes, nivel del mar, recursos hídricos y riesgos. Entonces, para empezar, algunas fotografías de distintos glaciares que podemos encontrar a lo largo de los Andes para ilustrar la diversidad dentro de las formas que tenemos cuando uno habla de glaciares. Por ejemplo, este glaciar es un glaciar que está ubicado en la zona muy árida de los Andes de Chile, la zona de Pascualama. Entonces estamos a más o menos 30 grados de latitud sur
Para darles una idea, el tamaño es como 1 kilómetro de ancho este glaciar, o sea que es un pequeño glaciar en un ambiente muy árido y donde el hecho de que existe un glaciar está relacionado mucho con la topografía. Los glaciares en esta zona están ubicados en zonas protegidas por el viento, donde al final tenemos sobreacumulación de nieve con esos procesos de transporte de nieve por el viento. Algo muy interesante que podemos ver en esta zona son la forma de penitentes. También podemos encontrar este tipo de forma en los glaciares de los trópicos internos en Bolivia, Perú y Ecuador, pero no de un tamaño tan importante como se puede observar allá. Y la formación de estos penitentes significa que dentro de los procesos de pérdida de masa, lo que llamamos la ablación, lo que domina es la sublimación, o sea, la transformación desde el hielo hasta vapor directamente sin pasar por la fase líquida, o sea que en términos de recursos en agua, los glaciares en esta zona tienen que ser considerados con esa particularidad. Si vamos un poco más al sur, ahí estamos en la zona de la Patagonia, con el glaciar de los Tres, que se ubica en Argentina, cerca del Chartel. El cerro que está allí lo conocen seguramente, el Fitzroy, muy famoso. Y aquí tenemos un pequeño glaciar de montaña, igual 1 kilómetro entre el frente y la cumbre de este pequeño glaciar, pero en un ambiente ya más típico de las montañas. Si seguimos más al sur todavía, estamos al sur de la Patagonia y vemos glaciares un poco más grandes y que alcanzan alturas muy bajas. Ahí estamos en el nivel del mar, o sea que estamos en un ambiente totalmente distinto. No se ve muy bien en la foto, pero aquí tenemos la selva, bosque con muchos árboles, o sea que el ambiente realmente es muy distinto. También lo que se nota en comparación a los glaciares anteriores, aquí la superficie es muy plana y aquí la superficie es muy accidentada, se ven muchas lo que llamamos seracs, grietas, la superficie del glaciar está muy fracturada y esto está relacionado con el proceso de deslizamiento. La masa de hielo no es algo fijo, es algo que se deforma, que deslice y entonces más rápido es el movimiento, digamos, más grietas, fracturas vamos a encontrar en la superficie. También en la Patagonia tenemos los grandes campos de hielo. Aquí es una fotografía aérea tomada del campo de hielo norte, que está en Chile. Y ahora estamos hablando de cosas muy distintas. Por ejemplo, la lengua de este glaciar, entre esta posición y esta posición, son unos 10 a 15 kilómetros, o sea que es otra escala. De aquí hasta allá hay como unos 50 kilómetros. Estamos hablando de masas de hielo de tamaños mucho más importantes que lo que conocemos en las cordilleras tropicales. Y entonces, esos grandes glaciares tienen lo que llamamos un tiempo de reacción a los cambios climáticos que es totalmente distinto. Cuando un cambio en la atmósfera, en la temperatura, en la precipitación afecta el clima de una región, el tiempo que necesitan los glaciares para adaptarse a este cambio es totalmente distinto según el tamaño que ellos tienen. O sea que todas esas nociones de las cuales les estoy hablando son distintas según las subiaciones, las alturas, las topografías de las olas, y eso hace que estudiar los glaciares es algo que no es tan sencillo que se podría pensar. Para resumir un poco esas palabras de introducción, la definición que damos un glaciar es una acumulación natural de agua sólida. Este hielo proviene de la transformación de la nieve, no es el agua que se congela, es más bien la nieve que se acumula y que con el tiempo se va transformando en hielo. Esta masa es animada de un movimiento lento y decimos que los glaciares son permanentes a una escala humana, o sea, de varias décadas. Obviamente ahora estamos en un periodo en el cual varios de los pequeños glaciares están desapareciendo, pero por suerte no todos deberían desaparecer en las próximas décadas. Entonces, este pequeño esquema para definir básicamente de qué se compone un glaciar, al final hay dos zonas importantes que tenemos que definir. La zona de acumulación, que es la parte alta del glaciar, la cumbre que tenemos aquí, el frente del glaciar está allá abajo, y en esta zona es donde la nieve que cae a nivel del año no va a desaparecer completamente. Y entonces se va a acumular año tras año y participar en la formación del hielo por metamorfismo de esta nieve, ¿no? Y esta masa va a fluir
con la pendiente, con la gravedad, hasta alturas más bajas, donde la nieve que puede caer en la temporada húmeda o en el invierno va a desaparecer, pero también una cierta cantidad de hielo va a fundir durante la temporada de mayor ablación. Entonces, para que un glaciar tenga una geometría estable en el tiempo, podemos considerar que debe haber una compensación entre lo que se acumula en la parte alta, lo que se pierde en la parte baja y el transfer de masa entre la parte alta y la parte baja. Hoy en día lo que vemos es que la geometría de los glaciares está disminuyendo, o sea que su superficie está disminuyendo, que la posición de su frente está retrocediendo, está subiendo en altura. Entonces eso significa que no hay un equilibrio entre lo que se acumula y lo que se pierde en la ablación. Y efectivamente lo que estamos viendo con las mediciones, vamos a hablar después, es que en los últimos años, en las últimas décadas, ha aumentado mucho la ablación en la parte baja y también poco a poco se están reduciendo las zonas de acumulación que se vuelven cada año más chiquito por culpa más que todo del aumento de la temperatura. Esta animación para ilustrar justamente la dinámica, este transfer de masa que tenemos desde las partes altas hacia la parte de abajo. Eso es un ejemplo tomado con una cámara fotográfica que fue puesta al lado de un glaciar en Alaska, pero no importa la ubicación de este glaciar, es solamente para ilustrar lo que les decía, esta transferencia de masa desde la parte alta hacia la parte de abajo. Entonces, al final, ¿dónde podemos encontrar glaciares en el planeta? Los puntitos azules representan todo lo que llamamos glaciares de montaña a nivel global. Aquí tenemos el casquete de la Antártida, el de Groenlandia y todos los pequeños glaciares que están en los bordes o que están en las cordilleras de montaña. Entonces vemos que al final podemos encontrar glaciares en todas partes del mundo, desde los trópicos o desde el Ecuador hacia las latitudes altas, y solamente hay que recordar que la condición de la existencia de un glaciar es que la nieve que se acumula año tras año debe poder convertirse en hielo. Eso es la condición para que haya un glaciar. Y para que esta condición sea presente, cuando nos acercamos al Ecuador debemos ir a alturas más grandes. Y cuando nos acercamos a los polos encontramos esa condición a niveles de altura más bajo hasta el nivel del mar. A nivel global, los glaciares representan unos 700.000 kilómetros cuadrados y nosotros utilizamos también una escala equivalente en términos de sea level rise, entonces de incremento del nivel del mar. Eso significa que si cambiamos todo ese volumen de hielo, lo convertimos en agua y lo distribuimos a lo largo de todos los océanos del planeta, correspondría en un aumento de unos 30 centímetros de la altura de la superficie del océano. Eso a comparar con el volumen que tenemos en los dos grandes casquetes de Antártida y Groenlandia, el volumen de esos dos reservorios representa un equivalente de 60 a 70 metros, o sea que es otra escala. Pero por suerte estos dos casquetes no van a desaparecer de a poco, y lo que no es el caso de algunos glaciares de montaña. Entonces, ¿qué mediciones hacemos? Aquí tenemos una fotografía aérea del glaciar Songo, aquí cerca en la cumbre del Huayna Potosí, que reconocen ahí. Entonces, medimos generalmente, y este tipo de mediciones es lo que hacemos para todos los glaciares monitoreados dentro de nuestro observatorio glacioclínico. Entonces son mediciones clásicas que se hacen a distintas escalas de tiempo, algunas a nivel anual, algunas a nivel mensual, algunas a nivel de cada 15 minutos, por ejemplo, los parámetros atmosféricos. Y básicamente lo que monitoreamos es la evolución de la superficie del glaciar, la evolución de su longitud, que medimos reporta la posición del frente, de donde se termina el glaciar. Después medimos esos dos parámetros muy importantes de los cuales hablé anteriormente, lo que se acumula en la zona alta, en la zona de acumulación, haciendo pozos de nieve para medir la cantidad de nieve que se ha acumulado durante la temporada húmeda. Y en la zona de ablación, después tengo fotos para ilustrar estas mediciones, medimos la ablación, o sea, lo que va a perder el glaciar durante el año. Y este tipo de mediciones se hace cada mes aquí en Bolivia. También
con la posición de estos puntos de mediciones, de las balizas que tenemos para medir la ablación, con la posición GPS de estas balizas, medimos el movimiento del glaciar o la velocidad de escurrimiento. También medimos con mediciones de radar el espesor del glaciar para poder cuantificar el volumen total de hielo que está almacenado en el glaciar. Y después medimos parámetros meteorológicos, entonces tenemos estaciones en el borde del glaciar o en el glaciar mismo. En el glaciar mismo, aquí puse tres lugares, pero de manera permanente tenemos una, las otras son para experimentos más cortos en general. Y medimos también la precipitación en la cuenca, afuera del glaciar, para ver un poco cómo se distribuye esa precipitación. Y al final, una variable muy importante es la medición del caudal del río que sale del glaciar, que almacena todo el agua de fusión del hielo y que nos permite tener una visión integrada de lo que pierde el glaciar en modo continuo. Aquí son unas fotografías para ilustrar justamente estas mediciones. Aquí vemos una de las estacas, que son tubos de plástico que están metidos dentro del hielo, y cada mes se va a medir de cuánto cada tubo sale desde la superficie, y haciendo la diferencia con la medición del mes anterior se puede calcular directamente la ablación que ha ocurrido dentro de este mes. Y aquí vemos a Álvaro Soroco haciendo la medición de la posición de esta estaca con un GPS diferencial para medir justamente la velocidad de desplazamiento del glaciar. Esos son ejemplos de las estaciones meteorológicas que tenemos o en el glaciar o al lado del glaciar, y medimos básicamente las variables clásicas de temperatura del aire, humedad, dirección del viento, velocidad, radiación solar, radiación atmosférica. Bueno, lo clásico para calcular los intercambios de energía entre la atmósfera y el glaciar y poder documentar la evolución de la ablación a lo largo del tiempo. Esto es un ejemplo de la medición del caudal del río, entonces es a nivel de un vertedero, una estación que fue instalada hace años. Detrás, la foto no es muy buena, pero vemos el glaciar Songo, y entonces se mide de manera continua el caudal de este río. Y eso es para ilustrar la medición de los espesores. Eso no vale la pena hacerlo de manera frecuente, ¿eh? Una vez es suficiente para poder tener la información sobre la forma del lecho rocoso debajo del glaciar, entonces poder calcular el volumen de hielo, y se hace con un sistema de radar, o sea, un emisor que emite una onda que atraviesa el hielo, que es reflejada por el lecho rocoso debajo del glaciar y que está recuperada con el receptor y permite conocer el espesor del hielo a lo largo del camino que se hace con este radar. Entonces, el Observatorio Glacioclim, en el cual estoy involucrado, estamos presentes en Ecuador y Bolivia. En Bolivia, las mediciones en el glaciar han empezado en 91, pero Álvaro Soroco, nuestro colega del GEMA, había hecho una reconstrucción de la evolución del balance de masa del glaciar desde 1973, porque teníamos mediciones de caudal justamente desde esta época. Y en Ecuador un poco más reciente, también en los Himalayas, en Nepal, donde tenemos con colegas de allá el mismo tipo de monitoreo que les presenté desde 2007, y obviamente hemos empezado en Francia después de la Segunda Guerra Mundial en los años finales de los años 40, y también mediciones en la Antártida, donde Francia tiene dos bases en la costa y una base en el interior del continente, donde también se hacen observaciones. Y estas observaciones, aquí puse solamente las contrapartes que tenemos en Ecuador y Bolivia, las hacemos con los colegas del INAMI en Ecuador, de la Escuela Politécnica de Quito, y aquí en Bolivia trabajamos con los colegas de la UNSA, en el IGEMA y algunos en el IHH. Entonces, para entrar un poco a los resultados que tenemos, este mapa presenta la distribución a nivel global de todos los glaciares donde se hace mediciones como las que les presenté anteriormente con esta foto del Songo. Entonces vemos que a nivel global son unos 150 glaciares sobre los cuales tenemos mediciones, y sabiendo que el inventario global de glaciares suma unos 200.000 glaciares, pueden darse cuenta que al final el porcentaje de glaciares para los cuales tenemos información es muy reducido a nivel global. Y de estos 150,
solamente unos 40 tienen series de observación más de 30 años seguidos, y el Songo es uno de estos 40 glaciares. Realmente tenemos aquí en Bolivia un glaciar de referencia a nivel global para el conocimiento de la evolución de estos glaciares. Como les he dicho, estas mediciones in situ en el terreno las tenemos para pocos glaciares, y para complementar esta información estamos utilizando mucho imágenes satelitales o fotografías aéreas para los periodos antes de la era de los satélites. Y esto no nos permite tener una precisión temporal, por ejemplo, tan importante como las mediciones de campo, pero sí nos permite tener una vista más distribuida, hasta una vista global sobre la evolución de los glaciares. Y esta animación no da. Entonces, la animación era para mostrar que con las imágenes satelitales podemos monitorear de manera muy precisa distintas variables, como la velocidad de escurrimiento de movimiento del glaciar, el cambio del estado de la superficie entre la nieve y el hielo. También podemos ver con esta imagen satelital que el hielo puede ser cubierto con detritos. Aquí, cuando el glaciar principal está ubicado por aquí, hay otros glaciares que confluyen con la lengua principal, y lo que aparece en azul es el hielo puro, digamos, y las partes cubiertas de nieve aparecen ahí en blanco. Pero aquí pueden darse cuenta de que al final hay toda una parte del glaciar que está cubierto con detritos morénicos, piedras, rocas, que provienen de las paredes que están ubicadas en la parte central del glaciar y que están transportadas a lo largo del escurrimiento del glaciar y que se van acumulando en la parte baja. Y esta cobertura de detritos, de piedras en la superficie, tiene un impacto fuerte sobre la fusión que se puede medir y la evolución del glaciar. Entonces, para entrar un poco a los resultados, creo que puedo regresar al modo entero. Esta gráfica presenta una síntesis, diría, de la evolución de lo que llamamos el balance de masa de los glaciares durante los años 50 hasta el presente. Entonces, cada barra representa un año y cada barra es el promedio de los glaciares de referencia que tenemos a nivel global. Y yo les dije que el glaciar de Songo está parte de esos glaciares de referencia. La serie del Songo no va hasta los años 50, pero hay otros glaciares que tienen series más largas. Y entonces, cuando una barra es roja, esto significa que para este año el resultado promedio de estos glaciares de referencia para este año es una pérdida de masa. Cuando la barra es azul, es que para este año hubo una ganancia de masa para todos estos glaciares de referencia a nivel global. Esta pérdida o ganancia de masa a nivel anual es lo que llamamos el balance de masa. Y aquí la curva en negro es la sumatoria de todas las barras anuales a lo largo de todo el tiempo. Y obviamente pueden ver que la mayoría es rojo, o sea que los glaciares están perdiendo masa. Hay pocas excepciones con años positivos sobre los últimos 70 años, digamos. Y pueden ver la curva acumulativa de esta evolución de la masa. Y lo que se nota es claramente un cambio en la tendencia a partir de los años 90 más o menos, con una pérdida de masa que va acelerando de una manera muy importante. Y cuando vemos las tasas anuales de pérdida, podemos ver que desde los años 2000, digamos, y más que todo para los últimos 10 años, la pérdida de los glaciares a nivel global ha incrementado de una manera muy importante. Esta figura también ilustra la pérdida al nivel de este periodo, 61-70-2016, disculpe. Y esto es para ilustrar la variabilidad espacial de esta pérdida. La pérdida que tenemos a nivel global no es homogénea, hay zonas que pierden más que otras. Entonces, el tamaño
la Tierra en glaciología está dividido en 17 zonas, que son los polígonos negros aquí, y cada burbuja aquí corresponde a una zona en particular. El tamaño de la burbuja es proporcional a la pérdida total de los glaciares de cada una de las zonas sobre este periodo, que está exprimida en gigatoneladas, y el color de la burbuja es proporcional o corresponde a la tasa promedia de pérdida de las distintas zonas. O sea que para una burbuja zona, eso significa una tasa anual de pérdida muy fuerte, y una burbuja azul representa un estado equilibrado. Esto es la sumatoria a nivel global, ¿no? de todas las pérdidas, de 9.000 gigatoneladas de hielo durante todo este periodo. Y entonces, para ilustrar que en los trópicos, por ejemplo, la pérdida total no es muy grande porque la reserva de hielo es pequeña, pero pueden ver que la tasa de pérdida es dentro de las peores, como al final es en la zona sur de la Patagonia y también en la zona de Alaska, a comparación a las latitudes más altas, donde la tasa de pérdida es menor. Y después vienen los glaciares de Europa o de la zona ártica de Rusia, donde igual hay tasas de pérdida bastante importantes. Este otro mapa ilustra durante las dos últimas décadas, entonces estamos acercándonos al presente, cuál es la proporción del hielo que existía en el 2000 que se ha perdido en las dos últimas décadas. O sea que el tamaño del círculo para cada una de las regiones, son las mismas regiones que el mapa de antes, representa el volumen que existe en cada una de esas zonas para el año 2000, o sea que pueden ver que para los Andes tropicales o la zona intertropical, el volumen almacenado es muy chiquito a comparación a otras regiones, pero la parte azul que aparece en cada uno de los círculos representa cuál es la pérdida de este volumen que teníamos en el año 2000 durante las dos últimas décadas. Y si pueden leer los porcentajes, pueden darse cuenta de que en los Alpes europeos, como en los Andes, en la zona intertropical, o como también en la zona de Caucas, la pérdida durante las dos últimas décadas es más de 26%, o 31% o 33%. O sea que para ilustrar lo que estoy diciendo, los glaciares de los Alpes en las dos últimas décadas han perdido un tercio de su volumen del año 2000. O sea que es algo muy, muy importante. Los glaciares tropicales vienen justo atrás con 31% de pérdida de su volumen del año 2000. Si nos acercamos al nivel de los Andes, este viene de un artículo que hemos hecho con glaciólogos de cada uno de los países de los Andes donde tenemos glaciares, o sea que es un paper de síntesis que se publicó en el 2020, y vemos aquí con los puntitos rojos los glaciares donde tenemos un monitoreo de campo con esta medición del balance de masa, ¿no? De su ganancia o pérdida de masa a lo largo del tiempo. Entonces la mayoría tienen series de datos bastante cortas, de unos 10, 15 años, pero vemos ahí en este glaciar en Chile o los glaciares en Bolivia, donde tenemos con el Songo, por ejemplo, series de datos mucho más grandes. En todo caso, obviamente es una pérdida que se puede encontrar durante las últimas décadas para esos glaciares. Para complementar este estudio de la evolución de la masa de los glaciares con las mediciones in situ, donde tenemos esa información a nivel anual, hemos trabajado, esto es el resultado de uno de los resultados principales de la tesis de doctorado de Inés Lucaya, que es una glacióloga de Chile, quien ha trabajado con imágenes de satélite a escala de todos los glaciares andinos, para tener esta visión espacialmente bien distribuida. No tenemos información a nivel anual, es lo que decía, lo importante de los datos in situ es que permiten tener una resolución temporal muy precisa en la medición, pero no las podemos hacer en muchos glaciares. Al otro lado, los satélites permiten tener una visión global, pero a una escala de tiempo distinta. Y eso entonces es la pérdida de masa de los glaciares para todos los Andes sobre el periodo 2018, y otra vez el color del puntito está relacionado a la tasa de pérdida, y lo más rojo, lo más pierde el glaciar, y lo más azul, lo más va ganando el glaciar.
y pueden ver que para estas 2 décadas hay una pérdida generalizada. Hay un poquito azul ahí en la Patagonia, pero es una excepción. En este gráfico, lo que se ha calculado es la evolución entre la primera década y la segunda década, y podemos ver aquí la barra lila representa la pérdida durante el periodo 2000-2009, y la barra gris representa la pérdida durante el periodo 2009-2018. Pueden ver, tomando en cuenta la incertidumbre que para los trópicos internos o los outer tropics, que serían Bolivia y Perú, la pérdida de masa no ha cambiado mucho entre esas 2 décadas, pero hay otras regiones más al sur, en los Andes áridos, por ejemplo, donde la pérdida de masa ha incrementado un montón entre la primera y la segunda década, y también es el caso en la zona Patagonia del norte. Volveremos al final con esos resultados para ver el impacto que eso ha tenido con el hecho de la mega sequía que está conociendo esta zona de Chile y Argentina. Regresando a los Andes tropicales, aquí es un trabajo que se hizo a nivel de la Cordillera Real y de la Cordillera Blanca en el Perú. En esas 2 cordilleras tenemos 4 glaciares sobre los cuales tenemos las mediciones in situ. En la Cordillera Real son el glaciar de Songo y el glaciar de Charquini, que son los vecinos de aquí. Y en la Cordillera Huaraz, Cordillera Blanca, hay el glaciar Artesón y el Yelabaré. Entonces, para complementar otra vez estas mediciones de campo, hemos utilizado datos de satélite y hemos utilizado un parámetro que se llama la línea de nieve en el glaciar para reconstruir la evolución anual del balance de masa de unos 80 glaciares, 82. Y entonces aquí se presentan los resultados entre el año 2000 y el año 2018 de la reconstrucción de esta pérdida de masa. Y lo que es interesante ver, la línea negra en ambos gráficos representa el promedio de todos estos glaciares que hemos utilizado en cada una de las 2 cordilleras, y aquí he sobrepuesto la evolución del glaciar Songo, donde tenemos las mediciones in situ, mediciones de campo, y lo que es interesante notar es que la curva del Songo está bastante bien sobrepuesta sobre el promedio de todos esos glaciares de la cordillera, o sea que eso nos permite realmente decir que el glaciar Songo es un glaciar muy representativo de los glaciares de la zona, de la Cordillera Blanca, del promedio de los glaciares de la Cordillera Blanca. Obviamente hay glaciares que pierden menos, hay glaciares que pierden más, pero cuando se hace el promedio de todos esos glaciares, vemos que el glaciar de Songo fue elegido de una manera muy buena por el doctor Bernard Francoux, que empezó las mediciones en el año 91, porque al final es un glaciar muy representativo de lo que pasa en la zona. Unas fotos para ilustrar la evolución de los glaciares. Aquí es un nevado en Colombia, el Nevado Santa Isabel, y con un pequeño glaciar, el glaciar Conejeras, donde tenemos mediciones de balance de masa. Los colegas del IDEAM de Bogotá, el glaciólogo Jorge Luis Ceballos, que está haciendo este monitoreo de campo, y vemos la pérdida muy importante de este pequeño glaciar durante un periodo de unos 10 años, y de hecho está por desaparecer completamente en los próximos años. Aquí otra imagen para la zona de la región metropolitana de Chile, con los glaciares Olivares. Es muy cerca de la ciudad de Santiago, con una comparación entre 2 fotos, una que fue tomada por Louis Dutry, que era un glaciólogo francés muy famoso, que ha trabajado mucho en Sudamérica. De hecho, era un tiempo profesor en la Universidad de Santiago de Chile, o sea que ha trabajado mucho en los Andes. Y aquí una fotografía tomada por un historiador, gracias, Marc Llorel, que ha escrito un libro sobre la vida de Dutry, y entonces se puede dar cuenta un poco de la evolución del paisaje y de la pérdida gigantesca que tenemos de los glaciares de esta zona. Como les dije, estas mediciones que hacemos nos permite entender la evolución de los glaciares en el pasado, pero también son muy útiles para calibrar y validar modelos numéricos que nos permiten simular la evolución de los glaciares
en el futuro. Aquí tenemos una imagen satelital del glaciar de Songo, con la pequeña laguna que está ahí cerca del frente del glaciar, la zona de ablación que aparece de manera muy oscura y la zona de acumulación en la parte alta del glaciar Songo. Y en un trabajo con Marion Revellier, que en este tiempo era estudiante, ahora ha sido reclutado en el IRD, entonces es una joven glacióloga, digamos, y que trabaja ahora con nosotros. Habíamos hecho este trabajo de simulación de la evolución del glaciar de Songo en el futuro y vemos aquí el mapa que representa la evolución del glaciar a lo largo del tiempo, 2025, 2050, 2100, bajo un escenario de calentamiento al final del ciclo de más 3 grados, o sea, es un escenario, digamos, medio optimista, y el color representa el espesor residual de hielo que tenemos para cada periodo, ¿no? La escala de colores está aquí, y el verde más o menos representa un espesor de unos 50 metros. Entonces, el contorno aquí en blanco es el contorno para el año 2000, sí, el año 2000, 98, pero bueno, alrededor de 2000, digamos, y podemos ver cómo va a evoluir según esa simulación, con este escenario de calentamiento, el glaciar de Songo a lo largo de las próximas décadas, ¿no? Este tipo de ejercicio de modelación los hacemos a nivel global, y aquí tenemos nuevamente las distintas regiones que dividen el mundo, regiones englaciadas, digamos, y aquí tenemos la evolución del volumen de hielo entre el presente y 2100, aquí abajo está la escala temporal, y esto fue normalizado entre 0 y 1, o 0 y 100, no importa, y podemos ver 3 escenarios representados, el rojo que sería, el azul que sería un escenario optimista, y el rojo el más pesimista, y el verde un escenario intermediario. Y vamos a hacer un zoom sobre los Andes para explicar un poco más lo que podemos ver, simplemente para ilustrar el hecho de que la zona de Europa Central, o sea, los Andes, es bastante parecida a lo que podemos ver en los trópicos, como ya lo ilustré en diapositivas presentes. Entonces, aquí hice un zoom entre los Andes del sur y la zona intertropical de los Andes. Entonces, partiendo de un volumen de 1 en el presente, vamos a perder de aquí a final del siglo, según los escenarios, entre, digamos, el 65 hasta el 90% de la masa de hielo que tenemos almacenados ahí en nuestros glaciares. Para los Andes del sur, el escenario es un poco más favorable porque la reserva de hielo es inmensa en la Patagonia, pero en un caso optimista perderemos el 20% del volumen actual de aquí a finales del siglo, y en un escenario un poco más pesimista la pérdida llegaría a unos 45-50% del volumen actual que tenemos. O sea que necesariamente esta evolución de los glaciares va a tener consecuencias, impactos, y es un poco el propósito de esta última parte. Entonces los impactos principales son sobre el nivel del mar. Esto no lo vamos a tocar porque los glaciares tropicales, en términos de evolución del nivel del mar, es una gotita, ¿no? Entonces no son los que van a contribuir en eso, pero sí van a contribuir en términos de recursos en agua, que sea para el riego, la producción hidroeléctrica o simplemente el consumo de agua potable, y también para la temática de los riesgos asociados a los glaciares. Entonces vamos a hablar un poco de esos impactos. Aquí tenemos nuevamente una fotografía del Huayna Potosí, el Songo. Saben que al pie del glaciar Songo hay una represa que permite alimentar centrales de producción hidroeléctricas en el valle de Songo. Entonces el agua que viene del glaciar contribuye por una pequeña parte, pero contribuye a la producción hidroeléctrica de las primeras plantas más altas del valle de Songo. Y también los aguas, como vamos a ver en un ejemplo después, participan en la alimentación del agua para la ciudad de La Paz. Y aquí es otro ejemplo en Ecuador. Vemos el Nevado Antisana con una de las lenguas que es la lengua que es el número 15, no importa, donde tenemos las mediciones con los colegas del INAMI dentro del programa GlacioClim.
Aquí vemos una estación hidrológica que permite medir el caudal del glaciar que viene de esos glaciares de la Antisana. Y aquí tenemos este mapa, donde aquí tenemos la zona urbana de Quito, la capital, y aquí tenemos la ubicación de la Antisana, este volcán de aquí. Y lo que podemos ver, los puntitos rojos y negros, son captaciones que han sido realizadas en todo el entorno del casquete, del Nevado Antisana, y aquí en azul y en amarillo son, no conozco la palabra en castellano, acueductos, gracias, son para alimentar a la ciudad de Quito directamente con esas aguas que están captadas a lo largo del Antisana. En términos de riesgos, hay lastimosamente ejemplares muy famosos de accidentes que han ocurrido en el pasado. Estos ejemplos son bien conocidos generalmente, sobre todo en los países andinos. Este es la erupción del Nevado del Ruiz en 85. El Nevado del Ruiz es un volcán ubicado en Colombia que está cubierto por un casquete de hielo de unos 20 kilómetros cuadrados de área. Y en 1985 hubo una erupción muy fuerte que hizo que una parte del casquete ha fundido, y eso ha generado un fenómeno que se llama LAR, que es como un flujo muy denso que va cargando todo lo que encuentra a lo largo de su camino, y que ha llegado hasta la ciudad de Armero, y que eso sucedió en alrededor de 25.000 muertos, o sea, una de las catástrofes muy graves de este tipo de eventos, o tal vez la catástrofe muy grave. Esto es relacionado a una laguna, la laguna Palcacocha. Estamos aquí en la Cordillera Blanca, encima de Huaraz, y estas lagunas están creciendo con el retroceso de los glaciares. Aquí se puede ver en esta foto que el glaciar todavía está llegando en la laguna. Estaba, porque hoy en día ya no llega, pero esta foto ya tiene unos 15 años. Pero esta laguna ha ido creciendo a lo largo del tiempo, el volumen de agua ha ido aumentando poco a poco, y eso no es un fenómeno reciente, porque la catástrofe ocurrió en 1941, o sea que es un fenómeno que es ya bastante antiguo, porque el retroceso glaciar no es algo reciente tampoco, y esta laguna entonces ha generado una catástrofe con el dique morénico de esta laguna que ha sido rompido por el volumen de agua que se ha vuelto demasiado importante, y entonces generó un flujo de agua que ha hecho unos 6.000 o 8.000 muertos, no se sabe muy bien, en la ciudad de Huaraz. Y esto es también otro tipo de eventos que ocurrió en este caso en 1970 en el Huascarán. Entonces estamos todavía en la Cordillera Blanca, y esta avalancha de hielo empezó desde la cumbre norte del Huascarán, o sea que tenemos como un pequeño casquete de hielo que cubre el cerro Huascarán. Aquí vemos una pared de roca de varios centenas de metros de alto, y después de un terremoto fuerte hay una parte de este casquete de hielo que ha resbalado, y entonces después generado un flujo, una avalancha y un flujo muy importante que ha cubierto una parte de la ciudad y generó también un montón de muertos. En pocos minutos pasa eso, ¿no? Claro. Sí, La respuesta. sí, de menos de 20 minutos. Claro. Esto es para ilustrar lo que les dije precedentemente. En esta zona central de los Andes de Chile, Argentina, el periodo desde el año 2010 es conocido como la mega sequía. Entonces son más de 10 años de realmente, bueno, mega sequía significa lo que significa, ¿no? Que la precipitación ha reducido de una manera drástica durante esta década. Entonces estamos a nivel de Santiago, Mendoza, para ubicarse un poco, ¿no? Y lo que podemos ver con este mapa, que viene también del trabajo de Inés Dusayan, chuta, no me he puesto la referencia, bueno, me perdonará. Lo que vemos es la evolución de la masa de esos glaciares entre el periodo 2000-2009, o sea, antes de la mega sequía, que empezó en 2010, y el periodo después, o sea, durante la mega sequía. Y vemos que el balance de masa de esos glaciares es lo que ya mencioné anteriormente, si se acuerdan.
ha disminuido de manera drástica. De hecho, en esta década, estos glaciares tenían una ganancia de masa, pequeña, pero una ganancia. Y en la segunda década es una pérdida fuerte. Entonces, esta pérdida está obviamente relacionada con esa mega sequía, porque esta mega sequía hace que hay muy poca precipitación de nieve y entonces hay también pérdidas bastante importantes. Lo interesante es que en este trabajo, al final hemos tratado de cuantificar, porque la mega sequía se traduce por un periodo con muy poca precipitación, entonces una disminución fuerte del caudal de los ríos. Y lo que quisimos ver es la pérdida de masa de estos glaciares, hasta dónde ha permitido compensar un poco por esta pérdida de masa de hielo, esta ausencia, digamos, de precipitación. Entonces, es el cálculo que hemos hecho para esas tres cuencas, la de San Juan, Mendoza, del lado argentino, Aconcagua, Maipo, del lado chileno. Y el color azul, lo más oscuro, lo más importante, el porcentaje de compensación, digamos, de la baja de los caudales por el aporte suplementario que venía de la pérdida de los glaciares. Y entonces es lo que está escrito aquí. Entre esas dos décadas, el caudal de los ríos de esta cuenca ha bajado del 28 al 46%, relacionado con la ausencia de precipitación, pero el aumento de la fusión de los glaciares ha permitido compensar una pequeña parte, obviamente, pero del 3 al 8%. Entonces, eso para ilustrar que realmente esos glaciares son un reservorio de agua y que tienen un rol aún más importante durante estos periodos de sequía. Si regresamos a Bolivia, ilustro aquí un trabajo que fue liderado por Álvaro Soruco del CREMA, a nivel de 4 cuencas que permiten alimentar el Alto y La Paz con agua, la cuenca de Tunicón-Uriri, Miluni, Ampaturi y Cachaca, con sus características en términos de área, de cobertura glaciar entre el 75 y entre el 2006, o sea que vemos que la cobertura glaciar en cada una de las cuencas ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, obviamente, y lo que se ha estudiado es, para cada una de estas cuencas, qué representa el aporte glaciar al caudal que sale de cada una de estas cuencas, y tenemos aquí estos resultados para Tuni, etcétera, etcétera, las 4 cuencas, a nivel anual, a nivel de la temporada húmeda, a nivel de la temporada seca, y aquí es el promedio a nivel de las 4 cuencas, o sea que lo que podemos concluir es que el 15% del caudal que sale de esas cuencas a nivel anual proviene directamente de los glaciares, y obviamente es aún más importante en la temporada seca, donde sube hasta casi el 30%. Estos gráficos permiten ilustrar nuevamente un poco lo que estoy diciendo, pero con proyecciones hacia el futuro para ver cómo va a evolucionar, cómo va a cambiar esa contribución de los glaciares. Entonces, este estudio no fue realizado al nivel de las mismas cuencas, solamente al nivel de la cuenca del glaciar Songo. Lo que vemos en cada uno de los gráficos es la evolución a nivel anual. En el eje X tenemos los distintos meses, de septiembre a agosto. Aquí es la simulación para 2030-2050 y para finales del siglo. Aquí en azul es la evolución del régimen hídrico de la cuenca o del caudal. Entonces vemos que aumenta con la temporada de lluvia y que después disminuye en la temporada seca. En azul es la simulación al futuro y la curva negra representa el promedio histórico. O sea, esto permite ver en el futuro, a comparación al promedio histórico, cómo va a evoluir el caudal a nivel de la cuenca del glaciar de Songo. Entonces, para 2030-2050 podemos ver que no va a cambiar mucho, pero a nivel de final del siglo es otra cosa, otra historia. Para seguir comentando el gráfico, aquí en gris representa la contribución del glaciar, la contribución directa de la fusión del glaciar, la simulación para el futuro en gris y los puntitos negros que representan el periodo histórico nuevamente. O sea que podemos ver que para la temporada de alta fusión, temporada de lluvia, la contribución del glaciar va a seguir casi igual del periodo histórico, pero podemos ver que para este horizonte temporal, durante la temporada seca ya va a bajar bastante la contribución del glaciar.
Y para 2080-2100, esta contribución del glaciar va a disminuir un montón. Y esto, los dos gráficos de abajo representan la misma información, pero en una forma un poco distinta, que es la evolución de la contribución relativa en porcentajes. Y otra vez estamos viendo lo que les estaba diciendo, o sea que para el futuro cercano la contribución del glaciar no va a cambiar mucho en la temporada húmeda, pero sí en la temporada seca va a cambiar bastante. Y para finales del siglo la historia es un poco distinta, con una contribución del glaciar que va a bajar más del 80% hasta 100% en la temporada seca y el 80% en la temporada húmeda. Y vemos que el régimen hidrológico también va a estar afectado, o sea que el pic de aporte va a seguir en la temporada de lluvia, porque va a haber lluvia de todas maneras, entonces esto no va a cambiar mucho, pero podemos ver que el periodo de transición entre septiembre y octubre vamos a tener menos agua, y también en la temporada seca deberíamos tener bastante menos agua. Este último mapa es un poco largo otra vez, es para representar lo que llamamos el peak water. El peak water es el momento en el tiempo en el cual la contribución glaciar al caudal del río es el más importante. Este es dentro de un trabajo de un tesista chileno, Alexis Caro, que hemos asesorado con Tomás Común, que es un investigador del INL, hidroglaciólogo, que tal vez algunos de ustedes conocen, porque viene frecuentemente en Bolivia, o en los Andes, digamos. Y entonces Alexis ha trabajado en simular la evolución de este peak water en el futuro, o sea, la evolución de la contribución del glaciar al caudal de todas las cuencas englaciadas a nivel de los Andes. Lo que podemos ver en este mapa, el color de los puntitos, representa cuándo este peak water va a estar pasado. Los puntitos rojos significan que ya pasó, por 2025, bueno, ya pasó el peak water, y los puntitos azules representan las cuencas donde este peak water pasará en las próximas décadas. Y después tenemos unos zoom para distintas regiones, donde vamos precisando un poco los periodos, ¿no? Bueno, los colores han cambiado. El azul esta vez representa las cuencas donde el peak water ya pasó en el pasado, y los otros colores para las distintas décadas de aquí a 2100. Entonces, haciendo un zoom, vemos que la situación es un poco más contrastada, pero a nivel global de los Andes, ¿no? De todos los Andes, vemos que la mayoría de las cuencas ya han pasado ese peak water, o sea que la contribución del aporte glaciar está ya disminuyendo y va a seguir disminuyendo en las próximas décadas. Con esto termino. Gracias por su atención.